Bienvenidos a Martínez Historia de Horror, el lugar donde las sombras cobran vida y los relatos más inquietantes encuentran su voz. Soy Martínez y esta noche los llevaré a través de historias que les helarán la sangre y les harán cuestionar qué es real y qué no lo es. Apaguen las luces, ajusten sus audífonos y prepárense para adentrarse en un mundo donde el miedo no da tregua. Porque aquí, cada historia es más aterradora que la anterior. ¿Están listos para enfrentar sus peores pesadillas? ¡Comencemos! Aquí le envié mi historia. Ecos en la penumbra. Cuando piensas que lo peor de conducir de noche es el sueño o los ladrones, ocurre un suceso que da un giro a tus creencias. En ciertas carreteras, el peligro no siempre se ve. A veces se escucha, como un susurro cargado de desesperación o un murmullo apenas audible que parece provenir del vacío, erizando la piel y sembrando inquietud. Estos ecos no solo habitan en las sombras, parecen tener vida propia, acechando a quienes se atreven a cruzar ciertos tramos bajo la penumbra de la madrugada. Un viaje habitual. Soy Oscar, trabajo como repartidor de productos farmacéuticos en Tamaulipas. Conozco cada curva de la carretera entre Ciudad Victoria y Tampico, pero ni siquiera esa familiaridad pudo protegerme del terror que se filtra de manera inquietante a través de los oídos. Nunca he sido supersticioso, pero después de aquella noche, no he vuelto a mirar las sombras de la misma manera. Voces en la carretera. Aquella medianoche volvía a casa tras dejar un pedido urgente. Había tan poco tránsito que parecía que la carretera me pertenecía. Llevaba la música a bajo volumen para no dormirme, dejando que las notas acompañaran el ronroneo del motor. De repente, se coló un susurro entre las notas. ¡Oscar! Apagué la música atónito, convencido de que era producto del cansancio. Pero el silencio que quedó después solo amplificó mi inquietud. Pasé una curva cerrada y sentí un leve escalofrío, como si una ráfaga helada hubiera atravesado el auto. La oscuridad parecía volverse más densa, y una sensación inexplicable de ser observado me puso los nervios de punta. Fue ahí cuando, a través de los altavoces del estéreo, que estaban apagados, escuché un murmullo. ¡Ayuda! Mi corazón se disparó y, en un acto reflejo, di un volantazo. Me orillé, con la respiración entrecortada y las manos temblando. Apagué el motor y todo quedó en un silencio que resultó aún más aterrador. Tomé coraje y salí del vehículo para revisar que no hubiera averías. El cielo estaba despejado, con una luna que iluminaba apenas los contornos del paisaje. El único sonido era el de los grillos nocturnos, pero incluso ese ruido me pareció más fuerte de lo normal. Revisé las llantas, los espejos, incluso el motor, pero no encontré nada fuera de lo común. Al volver a subir, la palabra ayú resonó con eco dentro del auto, como si la bocina hubiera recobrado vida. De inmediato encendí el motor y continué conduciendo, rezando para que no se repitiera. Conforme avanzaba, sentía que algo se movía en la periferia de mi visión. No eran figuras claras, más bien sombras, que parecían deslizarse entre los arbustos al borde de la carretera. Mi mente trataba de buscar explicaciones lógicas. El cansancio, la falta de sueño, pero mi corazón no dejaba de latir desbocado. De pronto un golpe seco resonó en la parte trasera del camión. Frené en seco, pero no tuve el valor de bajar a revisar. Solo apreté el volante con fuerza y pisé el acelerador, decidido a dejar atrás lo que fuera que me estuviera siguiendo. Estática y misterio. Sin embargo, faltando unos pocos kilómetros para llegar a mi destino, el estéreo emitió un sonido estático ensordecedor. Entre esa estática se oían sílabas fragmentadas. Sobre el ca... Intenté concentrarme en el camino, pero el ruido no cesaba. Por momentos parecía que las palabras intentaban formar una frase, algo que mi mente no lograba descifrar del todo.
fue suficiente para acelerar sin mirar atrás. Cuando por fin vi las luces de la ciudad, la estática cesó al instante, dejando un silencio que resultó casi ensordecedor. Al aparcar en mi casa, verifiqué el estéreo y los cables. Todo estaba en orden. No había ningún fallo, ninguna señal de lo que había ocurrido. Desde entonces, no he podido explicar ese fenómeno. Algunas personas sugieren que podrían ser ecos de almas que se quedaron atrapadas intentando comunicarse. Un colega me contó una vez que escuchó voces similares al cruzar la misma carretera, pero en su caso venían acompañadas de risas apagadas y un fuerte golpe en su camión, aunque nunca encontró explicación alguna. Con el tiempo, también he escuchado historias de otros conductores que aseguran haber visto figuras en el camino o haber sentido cómo algo invisible golpeaba sus vehículos. Cada relato tiene algo en común. Siempre ocurren en el mismo tramo de carretera, justo antes de entrar a la ciudad. Algunos incluso afirman que este lugar fue el escenario de un accidente masivo hace décadas, aunque los registros oficiales no mencionan nada al respecto. La incertidumbre nocturna. Aprendí que el silencio de la noche es engañoso. Puede ocultar llamados desesperados o fragmentos de voces sin final. Cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar preguntarme si esos ecos buscan compañía o si simplemente quieren recordarnos que aún están allí, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Ciertas carreteras guardan ecos que, por alguna razón, sintonizan con nuestras bocinas y nos aterrorizan en el momento más inesperado. Ahora, cada vez que paso por ese tramo, rezo en silencio y bajo el volumen del estéreo, esperando que las voces no vuelvan a llamarme por mi nombre. En el desierto, la inmensidad y la quietud esconden secretos que la noche puede desvelar. A veces, los pasos que oyes no son tuyos, ni de alguien vivo. Basta con perderte unos minutos en la arena para descubrirlo. Bajo la luz de la luna, los ecos de historias olvidadas parecen cobrar vida, como si la soledad del lugar estuviera habitada por algo más que el viento. Esa quietud tiene un peso que ahoga, un peso que parece estar esperando a que bajes la guardia para revelarte algo perturbador. Mi nombre es Paloma, soy periodista y siempre he tenido una curiosidad insaciable por las historias humanas. Hace poco me asignaron cubrir una nota en las afueras de Mexicali, un lugar donde el desierto guarda secretos tanto de la naturaleza como de sus habitantes. Mi objetivo era entrevistar a un lugareño sobre problemas ambientales que afectaban la región, y creí que sería una tarea más. Pero el desierto tenía otros planes. Al llegar, me encontré con un hombre de avanzada edad, curtido por el sol y el tiempo. Mientras hablábamos, me contó anécdotas extrañas sobre el desierto. Luces que aparecían sin explicación, susurros en las noches más calmadas y huellas que conducían a ninguna parte. Me habló de noches en las que el silencio se rompía con risas lejanas que nadie podía explicar y de figuras que parecían materializarse entre las dunas. Aunque no le di mucha importancia en ese momento, algo en su tono me dejó intranquila, como si supiera algo que prefería no compartir por completo. La carretera hacia mi hotel era larga y cruzaba una zona desértica donde el viento levantaba polvo a ratos. Debían ser las 10 de la noche cuando mi GPS se quedó sin señal. Me detuve en el arcén para revisar un mapa offline y asegurarme de no perderme. La oscuridad alrededor era sofocante, y la tenue luz de la luna apenas iluminaba el contorno de las dunas. El desierto, que durante el día había sido imponente, ahora se sentía opresivo. El viento soplaba con fuerza, arrastrando un sonido seco y constante, como el roce de granos de arena contra el metal del auto. En medio de ese murmullo, me pareció escuchar pasos lentos y deliberados, como si alguien estuviera rodeando el vehículo. Mi corazón latió con fuerza. Apagué las luces para ver mejor a mi alrededor con la luna como guía. Grande fue mi error. En la penumbra distinguí una silueta acercándose lentamente, tambaleante, como si viniera de muy lejos. Me tragué el susto y encendí de nuevo las luces. Ante mis ojos no había nadie.
pero en la arena quedaban huellas recientes, una tras otra, rodeando mi camioneta en un patrón casi perfecto. Sentía la piel erizada. Bajé a inspeccionar y apenas di unos pasos. Descubrí que las huellas se esfumaban tras unos metros, como si la persona que las dejaba hubiera flotado o desaparecido. La sensación de estar siendo observada se hacía insoportable. El ambiente era tan opresivo que me subí de un salto de vuelta a mi camioneta. Desde el interior, observé a través de los cristales empañados por mi respiración. De pronto, algo golpeó la parte trasera del vehículo. Un sonido seco, como si alguien hubiera arrojado un puñado de arena o dado un golpe con las manos. Mis dedos temblaban mientras sujetaba el volante, incapaz de moverme o pensar con claridad. Intenté arrancar, pero el motor no respondía. Mientras giraba la llave desesperadamente, oí un golpeteo suave en la ventana trasera, como si alguien llamara con los nudillos. Al girarme, distinguí un rastro de dedos marcados en el vidrio, difuminándose como si se derritieran bajo el toque de un calor invisible. Todo mi cuerpo tembló. Volví a girar la llave con todas mis fuerzas, y el motor rugió esta vez. Con pánico avancé dejando atrás ese paraje infernal. El camino serpenteaba entre las dunas, y las luces del auto parecían perderse en la inmensidad. Mientras conducía, algo en mi retrovisor llamó mi atención. Una figura oscura se mantenía inmóvil al borde del camino, observándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No me detuve para comprobar qué era, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. Al llegar a una zona iluminada de la carretera, me estacioné y traté de calmarme. Las luces de mi camioneta iluminaban el camino vacío frente a mí, pero mi mente seguía repasando cada detalle de lo que había vivido. Me esforcé por encontrar explicaciones racionales. El viento, la oscuridad, el cansancio, pero ninguna de ellas lograba acallar el recuerdo de las huellas o el rastro de dedos en el vidrio. ¿Qué era esa figura? ¿De dónde venían las huellas? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero las respuestas eran tan esquivas como el viento del desierto. Entendí que, en el desierto, hay historias que no han sido contadas y presencias que merodean sin ser vistas. Recordé las huellas que rodearon mi camioneta, desapareciendo misteriosamente, y el rastro de dedos en el vidrio que parecía una advertencia silenciosa. Esas marcas me hicieron sentir que no estaba sola, aunque deseé con toda mi alma que lo estuviera. Quizás sean viajeros perdidos, sombras de un pasado doloroso o algo más antiguo y desconocido. Lo cierto es que, en medio de tanta arena, uno no puede fiarse de las pisadas. A veces se forman y desaparecen sin dejar rastro de dónde vinieron ni a dónde van. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese desierto, al sonido del viento y al eco de pasos que no deberían existir. Y mientras intento seguir adelante, la incertidumbre me acompaña, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en esas dunas interminables, junto a aquello que no se deja ver pero siempre está. Todos hemos oído historias de personas que hacen auto-stop en carreteras apartadas. Por ejemplo, un amigo mío contó que una vez recogió a un viajero que desapareció en medio del trayecto sin dejar rastro. A veces los tomamos como viajeros en apuros, otras como amenazas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el pasajero no es exactamente humano? Estas historias suelen quedar como anécdotas extrañas, pero para quienes las vivimos, el impacto es profundo y difícil de olvidar. Soy Julio, operador de taxi en un municipio del Estado de México. Las noches aquí son tranquilas, pero las carreteras suelen estar desiertas y rodeadas de cerros, lo que las hace ideales para todo tipo de encuentros, desde pasajeros desesperados hasta situaciones inesperadas. Llevo años conduciendo y he visto de todo. Animales cruzando en medio de la nada, clientes que no pagan y hasta eventos que no puedo explicar. Estoy acostumbrado a largas jornadas nocturnas y a subir a clientes extraños. Pero lo que experimenté una madrugada
me confirmó que en las curvas de la carretera puede haber encuentros con lo imposible. Eran casi las 3 de la mañana cuando regresaba de un servicio. La carretera estaba en silencio, salvo por el sonido de mi motor y el crujido de las llantas sobre el asfalto. Al pasar por una curva peligrosa vi una mujer vestida con ropas formales, sosteniendo una maleta grande y haciendo señas desesperadas. Dudé en detenerme. La precaución es importante, pero algo en su expresión me llevó a compadecerme. Me detuve. Se subió al asiento trasero, con el rostro pálido y la voz temblorosa, pidiendo que la llevara a la ciudad más próxima. Sus ojos evitaban los míos, y sus manos abrazaban la maleta como si su vida dependiera de ello. Mientras arrancaba, intenté tranquilizarla con unas palabras corteses, pero ella solo respondió con un leve asentimiento. El aire en el taxi se sintió denso, como si una sombra invisible se hubiera colado con nosotros. A medida que avanzábamos, el silencio era cada vez más incómodo. Noté que sus labios se movían ligeramente, como si murmurara algo, pero no podía entenderla. Empecé a conducir. La mujer no hablaba, pero su rostro reflejaba una mezcla de temor y angustia. Sus manos temblaban ligeramente mientras abrazaba la maleta con fuerza, como si temiera que alguien se la arrebatara. A los pocos minutos, quise preguntarle su nombre, pero no respondió. Fue entonces cuando noté un olor muy fuerte, como a tierra húmeda emanando de la maleta. El olor era tan penetrante que abrí ligeramente la ventana para que entrara aire fresco. Sin atrevimiento para cuestionar más, seguí mi trayecto. Sentía una tensión en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. Las luces de la carretera parecían parpadear a lo lejos, creando sombras que jugueteaban a nuestro alrededor. De repente, al llegar a un tramo iluminado, decidí mirarla por el espejo retrovisor. Pero la mujer ya no estaba. Me quedé congelado, intentando entender lo que había pasado. Giré la cabeza rápidamente hacia el asiento trasero, y en su lugar solo quedó la maleta. Frené de golpe, con las manos sudando y el corazón latiendo a 1000 por hora. Bajé del taxi para buscarla, gritando en la oscuridad. Pero no había rastro alguno de alguien caminando. Regresé al taxi, aterrado, y abrí la maleta con cierto morbo y pavor. Dentro había ropa sucia y un par de fotografías antiguas. En una, la mujer estaba de pie junto a una tumba cubierta de flores marchitas, y en otra, se veía abrazando a un hombre cuyo rostro parecía borrado o difuso, como si el tiempo hubiera desgastado la imagen deliberadamente. Ambas parecían conectadas a un duelo profundo, pero no había pistas claras de quién era la mujer o de qué historia escondía aquella tumba. También había un colgante de plata oxidada, con un nombre grabado que no lograba descifrar del todo. Quise tirar la maleta, pero me temblaban las manos. No sabía si era el miedo o una sensación de respeto hacia lo que contenía. Encendí el motor y me dirigí a la ciudad más cercana. Al llegar, un policía que me vio pálido me interrogó. Le conté lo sucedido y, sin inmutarse, respondió que era la pasajera fantasma de esa curva. Me explicó que esa historia llevaba años circulando entre los conductores nocturnos. Al parecer, varios taxistas la han recogido, y nadie sabe cuál es su verdadero destino. Algunos dicen que busca regresar a casa, otros que está pagando por algo que hizo en vida. Decidí dejar la maleta en la comisaría y marcharme. Pero cuando volví a preguntar días después, me dijeron que nunca recibieron nada y que mi historia era muy común. Nadie quiso darme más información, como si hablar de ella trajera mala suerte. Aún hoy, no puedo evitar sentir escalofríos al recordar esa noche. Me he cuestionado si debería haber seguido conduciendo sin detenerme, si acaso fui elegido para ser parte de algo más grande, o simplemente tuve mala suerte. Cada vez que paso por esa curva, disminuyo la velocidad, esperando no volver a ver su figura. Comprendí que no siempre uno sube a personas reales. Quizá esas curvas no solo esconden viajeros de otro plano, sino también historias que nunca deberían ser recordadas. La maleta perdida es quizá un recuerdo de la vida que dejó atrás, una conexión frágil entre lo que fue y lo que sigue siendo. Nosotros
Simples mortales, somos meros testigos de un viaje que jamás concluye, atrapados en el misterio de lo que nunca podrá ser explicado. Hoy, cuando miro mi retrovisor al conducir por la noche, no puedo evitar pensar en las historias que habitan esas curvas. Me pregunto cuántos otros taxistas han compartido ese breve instante con lo desconocido y si acaso la maleta y su dueña volverán a aparecer, buscando a alguien más que las lleve un poco más cerca de su destino. Las carreteras nocturnas son mucho más que simples trayectorias de asfalto. Para los camioneros representan una mezcla de monotonía, soledad y peligro constante. Pero en algunos rincones del mundo, estas rutas guardan secretos que desafían la razón. Historias de apariciones, luces inexplicables y fenómenos aterradores acompañan a quienes se aventuran en ellas. Desde la helada transiberiana hasta la misteriosa Ruta 5 de Chile, cada historia revela un fragmento de lo desconocido. Este relato es un viaje por los caminos más temidos del planeta, donde lo real y lo paranormal se entrelazan, dejando marcas indelebles en la memoria de los testigos. El eco del silencio en la carretera transiberiana. El vasto territorio ruso alberga una de las carreteras más largas y desoladas del mundo, la carretera transiberiana. Con más de 11.000 kilómetros de extensión, esta ruta cruza regiones inhóspitas y heladas, donde el invierno convierte el paisaje en un páramo mortal. Para los camioneros que la transitan, las condiciones extremas son solo una parte del desafío. Algunos han encontrado algo mucho más perturbador. Pavel, un camionero ruso con décadas de experiencia, nunca había temido la carretera hasta una noche de febrero. En medio de una tormenta de nieve, su camión comenzó a dar tirones inexplicables. Detuvo el vehículo cerca del kilómetro 1580, un tramo famoso por su soledad. Al bajar para inspeccionar el motor, escuchó golpes secos en la parte trasera del camión, como si alguien estuviera golpeando la caja. Pensó que podría ser un animal, pero al revisarlo no encontró nada. Solo el viento cortante y el vacío de la tundra le daban la bienvenida. Mientras regresaba a la cabina, notó algo inquietante en el espejo lateral. Una figura alta y delgada, envuelta en un abrigo raído, estaba de pie a unos metros de distancia. Al girarse para verla directamente, la figura desapareció. Pavel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. Arrancó el camión con manos temblorosas y no se detuvo hasta llegar a una estación de servicio a más de 80 kilómetros de distancia. Allí, al contar su experiencia, otros camioneros le advirtieron que esa zona era conocida por el espectro del ermitaño. Según la leyenda local, un hombre solitario había muerto congelado en esa área décadas atrás. Su espíritu, incapaz de abandonar el lugar, buscaba compañía entre los viajeros. Pavel nunca volvió a tomar ese tramo durante la noche, y aunque no cree en fantasmas, su relato dejó a todos con la piel erizada. Este evento es solo uno de los muchos que han ocurrido en la Transiberiana, donde la inmensidad y el aislamiento parecen abrir portales a lo desconocido. Las temperaturas extremas y la falta de luz en invierno crean un ambiente propicio para que las mentes más escépticas sucumban al miedo. ¿Fue una alucinación provocada por el cansancio o realmente hay algo más acechando en estas tierras gélidas? Nadie lo sabe con certeza, pero los relatos como el de Pavel siguen multiplicándose. La dama de blanco de la Ruta 5 en Chile. En el corazón del desierto de Atacama, la Ruta 5 serpentea como una vena que atraviesa el paisaje más árido del mundo. La carretera, que conecta ciudades distantes, es un desafío para la resistencia física y mental de los camioneros. Pero no son solo los largos kilómetros de soledad lo que pone a prueba su temple. Desde hace décadas, historias de una misteriosa dama de blanco han circulado entre quienes recorren esta ruta. Gustavo, un camionero chileno, tiene grabada en su memoria una noche de 2016. Eran casi las 2 de la mañana cuando, en un tramo solitario cerca de Chañaral, su camión se iluminó repentinamente.
Pensó que era otro vehículo, pero la luz se desvaneció tan rápido como había aparecido. Unos minutos después, vio a una mujer vestida de blanco, de pie en medio de la carretera, con los brazos extendidos como si quisiera detenerlo. Gustavo frenó en seco, preocupado por su estado. Al bajar de la cabina, buscó a la mujer, pero no había nadie allí. Confundido, caminó unos metros para asegurarse de que no hubiera caído en una zanja. Fue entonces cuando escuchó una risa suave, casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Aterrorizado, corrió de vuelta a su camión y aceleró hasta que llegó a una estación de servicio. Al día siguiente, otros camioneros le hablaron de la dama de blanco. Según la leyenda, era el espíritu de una mujer que había muerto en un accidente en esa misma carretera décadas atrás. Algunos aseguran que busca ayuda para cruzar al más allá, mientras que otros creen que intenta advertir a los conductores de peligros inminentes. Los encuentros con esta aparición no son raros en la Ruta 5, pero lo que los hace inquietantes es la coherencia en los relatos. Testigos que nunca se han conocido describen la misma figura. Una mujer de cabello largo, vestida de blanco, con una expresión entre el sufrimiento y la serenidad. En ocasiones se dice que desaparece en el aire justo cuando los conductores intentan interactuar con ella. El caso de Gustavo no fue el primero ni el último. A pesar del terror que sintió esa noche, no dejó de recorrer la Ruta 5. Sin embargo, asegura que ahora siempre lleva un rosario en el espejo retrovisor, por si acaso. Las voces de la selva en la carretera Belém-Brasilia. La carretera Belém-Brasilia, una arteria vital en Brasil que conecta la selva amazónica con la civilización, es conocida tanto por sus paisajes exuberantes como por sus historias aterradoras. Este tramo, rodeado de jungla densa, parece tener vida propia cuando cae la noche. Los camioneros que la recorren cuentan historias de luces errantes, figuras que se mueven entre los árboles y, sobre todo, voces que surgen de la oscuridad. Raimundo, un conductor de larga distancia que había trabajado en esta ruta durante más de 15 años, nunca había creído en lo sobrenatural. Para él, los relatos de apariciones eran simplemente historias para mantener a los novatos alerta. Pero una noche de verano, mientras transportaba carga hacia Marabá, su perspectiva cambió para siempre. Aproximadamente a la medianoche, Raimundo notó que su radio, que normalmente captaba estaciones locales, comenzó a emitir un ruido estático. Ajustó los controles, pensando que la señal estaba perdiéndose, pero el sonido persistió. Entonces, entre la estática, escuchó algo perturbador, una voz infantil. «Ayuda, por favor. Estoy aquí», decía una niña con un tono débil y angustiado. Raimundo miró por el espejo retrovisor y luego a ambos lados de la carretera, pero no había señales de nadie. El llamado continuaba, más claro y desesperado. Apagó la radio, pero la voz seguía resonando, ahora como si viniera de los árboles que bordeaban la carretera. Aceleró, tratando de dejar atrás lo que fuera que estuviera ocurriendo, pero las palabras parecían seguirlo. Finalmente, al llegar a un pequeño puesto de vigilancia, detuvo el camión y corrió hacia los trabajadores, aún con el corazón acelerado. ¿Escucharon algo en el aire?, preguntó, pero los hombres simplemente negaron con la cabeza. Más tarde, uno de los guardias le habló en voz baja. «Eso que oíste no era humano. Aquí lo llamamos los cantos de los invisibles. Son espíritus atrapados en la selva y no se detendrán hasta que encuentren quien los escuche». Según la leyenda, estos espíritus pertenecen a niños perdidos o abandonados, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Algunos creen que los sonidos son una advertencia para quienes se desvían de su camino, mientras que otros los ven como un intento de atraer a los viajeros hacia su perdición. Raimundo nunca volvió a escuchar las voces, pero la experiencia dejó una marca imborrable en él. Desde entonces, asegura que siempre evita conducir solo por esa carretera durante la noche. Otros camioneros corroboran su historia, afirmando que en esa región la selva parece más viva de lo que debería, como si observara y se comunicara con los intrusos.
La luz roja de la carretera 676 en Estados Unidos. La ahora renombrada carretera 491, conocida anteriormente como la carretera 666, ha sido apodada la Autopista del Diablo debido a su oscuro historial de accidentes inexplicables y fenómenos paranormales. Conectando las tierras desérticas de Nuevo México, Colorado y Utah, este tramo es tan solitario como inquietante. Aunque el cambio de nombre fue un intento de despejar su mala fama, los relatos de sucesos extraños persisten. Jim Carter, un camionero estadounidense con décadas de experiencia, se encontraba transportando carga a través de esta carretera una noche sin luna. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que notó una luz roja intensa en el espejo retrovisor. Al principio pensó que era otro vehículo, pero la luz se movía de manera errática, a veces desapareciendo por completo y luego reapareciendo a unos metros de su camión. Era como si estuviera jugando conmigo, recuerda Jim. Intentó acelerar para dejarla atrás, pero la luz lo seguía a la misma velocidad. Luego intentó reducir la marcha, y la esfera se colocó justo frente a su camión, iluminando la carretera con un resplandor antinatural. El zumbido que emitía era bajo, pero perturbador, como el sonido de un enjambre de insectos gigantes. Después de varios minutos de tensión insoportable, la luz desapareció tan repentinamente como había aparecido. Jim llegó a su destino visiblemente alterado. Al compartir su experiencia, otros camioneros le hablaron de sus propios encuentros con la luz roja, que según ellos, no solo perseguía a los vehículos, sino que también había sido vista causando accidentes. En una ocasión, se reportó que un conductor perdió el control de su camión tras ser cegado por el resplandor. Para los nativos de la región, estas luces tienen un significado espiritual. Algunos creen que son almas condenadas, mientras que otros las asocian con fenómenos extraterrestres. Lo que es claro es que nadie puede explicar su origen con certeza, y su aparición sigue siendo un enigma para quienes recorren la carretera. Los susurros de la Autopista del Sol en Italia. La Autopista del Sol, o Autostrada del Sole, es una de las rutas más importantes de Italia, conectando Milán con Nápoles. Sin embargo, ciertos tramos de esta carretera, especialmente los que cruzan antiguas zonas de entierro romano, tienen fama de estar embrujados. Giuseppe, un camionero con más de 30 años de experiencia, vivió una de las noches más aterradoras de su vida mientras viajaba en esta autopista. Era una noche de invierno con niebla densa, lo que dificultaba la visibilidad. El GPS de Giuseppe dejó de funcionar, algo que atribuyó al clima. Sin embargo, después de horas de conducir, tuvo la inquietante sensación de que estaba atrapado en un bucle, pasando por los mismos puntos una y otra vez. Detuvo el camión para orientarse, y fue entonces cuando escuchó susurros. Al principio, pensó que era el viento, pero las voces eran claras y parecían venir desde dentro de la cabina. Eran palabras en italiano antiguo, algo que no podía entender, pero su tono era urgente, relata Giuseppe. Aterrorizado, arrancó el camión y condujo sin detenerse hasta que la niebla finalmente desapareció. Al comentar su experiencia con otros camioneros, descubrió que muchos habían reportado eventos similares en ese tramo, y algunos incluso afirmaron haber visto figuras encapuchadas caminando por los bordes de la carretera. Para Giuseppe, la experiencia fue suficiente para evitar esa ruta por completo, aunque nunca ha podido explicar lo que realmente ocurrió esa noche. Las carreteras del mundo están llenas de misterios y peligros invisibles. Cada historia de estos camioneros nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que habitan en las sombras. Para quienes conducen por estas rutas, el miedo se convierte en un compañero tan constante como el asfalto que se extiende ante ellos. En cada kilómetro, lo conocido y lo desconocido se entremezclan, desafiando nuestra percepción de lo real. Desde los primeros días de la humanidad, el deseo de explorar lo desconocido ha guiado nuestras leyendas, mitos y teorías científicas. Las dimensiones paralelas han sido tema de fascinación tanto en la cultura popular
como en la ciencia. ¿Qué ocurriría si no solo existieran, sino que algunos de nosotros hubiéramos cruzado inadvertidamente a ellas? Este fenómeno, conocido como deslizamiento dimensional, reúne relatos inquietantes de personas que han afirmado haber atravesado estas barreras invisibles entre mundos. Hoy exploraremos historias documentadas de encuentros con estas realidades alternas. El hombre de Tauret. En julio de 1954, un hombre llegó al Aeropuerto Internacional de Haneda en Tokio. Vestido con un traje formal y portando documentos legítimos, el hombre parecía un viajero más entre la multitud. Todo cambió cuando presentó su pasaporte. El documento era oficial y contenía sellos de entradas y salidas de múltiples países, pero pertenecía a un lugar inexistente: Tauret. Al ser interrogado, el hombre aseguró que Tauret estaba ubicado entre Francia y España. La confusión aumentó cuando mostró mapas que señalaban esa región, pero bajo el nombre de Andorra. Los oficiales sospechaban que se trataba de un espía, pero no pudieron encontrar ninguna inconsistencia en sus documentos. Su cartera contenía cheques de un banco inexistente, monedas de origen desconocido y tarjetas de identificación perfectamente emitidas. El hombre fue alojado en un hotel mientras las autoridades investigaban. Su habitación fue sellada con vigilancia constante, pero al día siguiente el hombre había desaparecido sin dejar rastro. No había indicios de que hubiera escapado por medios normales. Su pasaporte y documentos también habían desaparecido. ¿Era un viajero de otra dimensión atrapado en nuestra realidad? La historia sigue siendo un misterio. Lerina García y la realidad alterada. En 2008, Lerina García, una profesional española, despertó sintiendo que algo en su vida no estaba bien. Lo que parecía una mañana normal se convirtió en una experiencia aterradora al notar detalles pequeños, pero fundamentales, que habían cambiado. Las sábanas de su cama eran diferentes de las que recordaba haber puesto la noche anterior. Al llegar a su oficina, descubrió que trabajaba en un departamento diferente al suyo. El desconcierto aumentó cuando intentó localizar a su pareja sentimental, con quien había mantenido una relación estable durante años. Nadie conocía a esa persona. Incluso sus amigos más cercanos aseguraron que nunca había existido. Sin embargo, Lerina recordó perfectamente los momentos compartidos con él y sus planes para el futuro. Lerina buscó ayuda médica y psicológica, pero los profesionales no encontraron explicaciones. Ella llegó a la conclusión de que, de alguna manera, había cruzado accidentalmente a una realidad alterna, un mundo casi idéntico al suyo pero con diferencias significativas. Su relato no solo es intrigante, sino también un caso clásico que ilustra cómo lo ordinario puede convertirse en algo extraordinario cuando se trata de dimensiones paralelas. El misterio de Ong's Hat. Ong's Hat es un pequeño pueblo abandonado en Nueva Jersey, Estados Unidos. Este lugar se ha convertido en el epicentro de historias relacionadas con experimentos interdimensionales. Según las leyendas, un grupo de científicos, místicos y matemáticos se reunió en las décadas de 1970 y 1980 en este remoto lugar para realizar investigaciones fuera de los límites de la ciencia convencional. En la narrativa se dice que los investigadores desarrollaron un dispositivo conocido como el cascarón, una tecnología capaz de transportar a las personas a otras dimensiones. Los detalles varían, pero los relatos coinciden en que algunos participantes lograron cruzar a un mundo alternativo antes de que el proyecto fuera clausurado. Curiosamente, los documentos sobre Ong's Hat fueron distribuidos como una mezcla de ficción y realidad, lo que ha alimentado la intriga en torno a este caso. ¿Fue Ong's Hat un experimento real o simplemente una elaborada teoría conspirativa? A pesar de la falta de pruebas concluyentes, su historia continúa inspirando a exploradores de lo paranormal. El bosque de piedra de Marcahuasi. En los Andes peruanos, el bosque de piedra de Marcahuasi se ha ganado su reputación como un lugar místico. Las enormes formaciones rocosas que lo componen parecen representar figuras humanas y animales,
lo que ha llevado a especular que podría ser un sitio ceremonial antiguo. Sin embargo, las historias más inquietantes no provienen de los arqueólogos, sino de los excursionistas. Una noche, un grupo de campistas escuchó música proveniente de una cabaña iluminada en medio del bosque. Al acercarse vieron personas bailando con trajes del siglo XVII. Una de las mujeres intentó entrar en la cabaña, pero sus amigos la detuvieron justo a tiempo. Al día siguiente, descubrieron que la mitad de su cuerpo estaba paralizada. Los médicos no pudieron encontrar ninguna razón lógica para este fenómeno, lo que llevó a especular que Marcahuasi podría ser un portal a otra dimensión. Los residentes locales suelen advertir a los visitantes sobre las noches de luna llena, cuando las puertas entre dimensiones parecen abrirse. ¿Es Marcahuasi un lugar donde convergen realidades? El viajero de Gadianton Canyon. En 1972, 4 amigas universitarias tomaron un desvío que las llevó a una carretera que no aparecía en los mapas. Lo que comenzó como una simple equivocación se convirtió en una experiencia aterradora. El pavimento cambió de color y el entorno se tornó completamente desconocido. Campos de trigo, edificios extraños y un lago inexistente rodeaban la vía. El punto culminante ocurrió cuando observaron figuras humanoides en un edificio con un letrero de neón. Espantadas, decidieron regresar. Al girar, el paisaje volvió a la normalidad, pero ninguna pudo olvidar lo que vieron. La carretera nunca fue identificada, y las mujeres creen que accidentalmente cruzaron a otra realidad antes de encontrar su camino de regreso. En tramos carreteros con mala fama, a menudo se mencionan accidentes fatales que dejan energías residuales. Pero, ¿qué pasa cuando, como yo, ves un choque en tiempo real, corres a auxiliar con toda tu experiencia como enfermera y no hay nada? Aún más perturbador es sentirlo en carne propia, experimentar cada detalle con una claridad que te convence de que es real, solo para descubrir que todo desaparece ante tus ojos. La voz de una testigo. Me llamo Daniela y soy enfermera. Viajo con frecuencia por la carretera que une Zacatecas con Aguascalientes, pues reparto insumos en clínicas pequeñas. Siempre he sido sensible al dolor ajeno, al punto de detenerme cada vez que veo un accidente. Esta sensibilidad me ha llevado a involucrarme más de lo necesario, como consolar a desconocidos en salas de emergencia o cargar con la tristeza de historias que no siempre tienen un final feliz. A veces siento que mi empatía es tanto un don como una carga. Con frecuencia me he preguntado si mi inclinación por ayudar proviene de un deseo genuino o de una necesidad de aliviar mi propia culpa cuando no puedo hacer más. Jamás imaginé que una noche lo que presencié no tendría explicación, que mi papel de enfermera sería irrelevante ante algo que desafía la lógica. El horror en la carretera pasadas las 11, mi coche iluminó lo que parecía ser un choque frontal entre 2 vehículos. Uno estaba volcado y otro tenía las luces parpadeando de manera errática. El aire parecía cargado, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de tensión. Me detuve en la orilla, agarré mi maletín de primeros auxilios y corrí hacia el lugar. Mientras me acercaba, escuché lamentos desgarradores que parecían provenir de varias direcciones. Era un sonido que se clavaba en los oídos y el alma. Al llegar, la escena era dantesca. Carrocerías destrozadas, sangre salpicada en el asfalto y cuerpos inertes en posiciones imposibles. El horror se disparó en mi mente. Quise revisar signos vitales, pero en ese instante, las luces de uno de los autos se apagaron por completo, dejando solo la luz de mi linterna para iluminar el caos. Palpé a una víctima que yacía en el suelo y sentí su piel helada como si llevara horas ahí, lo que no tenía sentido, dado que el choque parecía reciente. Con mi linterna busqué el pulso, pero no encontré nada. Volví la mirada a la siguiente víctima y al alumbrarla vi un rostro sin rasgos, como si alguien hubiera borrado su identidad. El pánico comenzó a invadirme. Retrocedí con el corazón al límite, sintiendo un frío intenso que se apoderaba de mis extremidades.
Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar la linterna, mientras un sudor helado recorría mi espalda. Intenté alejarme, pero mis piernas parecían pesadas, como si el suelo me retuviera. De pronto toda la escena se oscureció como si alguien hubiera apagado un foco gigante. El silencio fue absoluto, tan abrumador que incluso mi respiración parecía fuera de lugar. Cuando volvió la luz de mi linterna, el lugar estaba vacío. No había accidente alguno, solo la carretera vacía, ni rastros de metal ni manchas en el suelo. Me quedé paralizada, incapaz de comprender lo que había pasado. Regresé a mi auto con movimientos torpes. Traté de asimilarlo, pensando que tal vez todo fue una alucinación por el cansancio. Sin embargo, cada detalle seguía grabado en mi mente con una nitidez que desafiaba cualquier explicación racional. Al día siguiente conté mi experiencia a un médico de una clínica donde entregaba insumos. Él frunció el ceño mientras escuchaba, claramente intrigado. «Eso suena familiar», dijo finalmente, con un tono entre serio y reflexivo. Me explicó que en ese mismo lugar había ocurrido un choque múltiple hace años, en el que murieron varias personas. Según los rumores, esas almas aún buscan ayuda, atrapadas en una especie de bucle eterno. Algunos dicen que solo los sensibles a su dolor pueden verlos, agregó, como si estuviera dándole sentido a lo que yo viví. Me relató historias similares de otros conductores que afirmaban haber visto escenas de accidentes que se desvanecían al intentar ayudar. Es como si el tiempo se rompiera por un momento, mostrando algo que no debería estar ahí, concluyó. Sus palabras no me tranquilizaron, pero al menos me hicieron sentir que no estaba sola en esta experiencia. Desde aquella noche, entendí que algunos accidentes no se borran, permanecen impregnados en la memoria del asfalto. Ahora, cada vez que paso por ese tramo, dejo una oración en silencio, esperando que algún día esas almas encuentren paz. A menudo pienso en lo que vi y en lo que no pude hacer. Aunque el temor me acompaña, también lo hace una extraña certeza. No todos los caminos están destinados a ser olvidados. Tal vez mi papel aquella noche no fue salvar a nadie, sino ser testigo de un dolor que persiste más allá de la muerte. Esa memoria compartida entre los vivos y los muertos me recuerda que, a veces, el mayor acto de compasión es simplemente no olvidar. Cada vez que paso por esa curva, el eco de sus voces me acompaña, recordándome que algunas tragedias trascienden el tiempo y el espacio. Lo que queda en el asfalto. Hay noches en las que los recuerdos vuelven con una fuerza desgarradora. No cierro los ojos sin escuchar esos lamentos, y aunque he aprendido a convivir con ellos, hay algo que me inquieta profundamente. ¿Qué sucedería si un día, en lugar de desaparecer, esa escena decide quedarse? Cuando pase por esa carretera, siempre llevaré conmigo el peso de ser testigo de lo que no se puede explicar ni olvidar. Bajo el cielo estrellado de Celaya, Guanajuato, donde los motores nunca dejan de rugir y las rutas parecen infinitas, aprendí a ser trailero. Me llamo Rubén Martínez y llevo casi 30 años recorriendo los caminos del país, siempre acompañado por el eco de historias y el murmullo del asfalto. Desde niño me familiaricé con el estruendo de los motores y los interminables caminos gracias a mi padre, don Francisco Martínez, un hombre dedicado a este oficio que considero mi mayor herencia. Aunque ya he recorrido cientos de rutas a lo largo y ancho del país, solo hubo una vez en la que viví algo que me hizo cuestionarme si en realidad la línea que separa nuestro mundo del otro es tan delgada como muchos aseguran. Y fue en esa noche, sobre la carretera federal, cuando me quedó claro que hay presencias que se manifiestan sin previo aviso, sin importar el terror que provoquen. Todo empezó en 2011, cuando recibí una llamada de mi compadre David, un viejo amigo de la familia que también había sido trailero y entendía los sacrificios del oficio. Era mi enlace en la empresa para la que solía trabajar y alguien en quien confiaba plenamente.
Me pidió el favor de sustituir a un compañero que se había enfermado de forma repentina y no podía hacerse cargo de un envío de último minuto. Me tomó por sorpresa, pero nunca he sido de los que se niegan a un encargo, mucho menos cuando tengo la oportunidad de ganar un poco de dinero extra. Así que, aún con cierta pereza, acepté. Esa misma madrugada, alrededor de la 1:30, ya estaba cargando mi tráiler en la terminal. La mercancía no era excesiva y, según mis cálculos, llegar a mi destino no me tomaría más de 4 o 5 horas. Para mí, un recorrido relativamente sencillo. Después de asegurar la carga y revisar con rapidez los neumáticos, encendí el vehículo, un viejo camión Kenworth que mi padre me había ayudado a comprar hacía muchos años. El rugir del motor me dio la bienvenida a otra noche más de carretera, con la brisa fresca de la madrugada filtrándose por la ventanilla y el run run de la radio local, que en ese momento transmitía música norteña. Conduje durante cerca de 1 hora sin contratiempos, escuchando corridos y tratando de mantenerme alerta. El viaje transcurría sin novedad hasta que, casi al llegar a un tramo donde la iluminación escasea, me encontré con un retén de policías que me marcó el alto. Nada fuera de lo común. Revisaron papeles, pidieron documentos de la carga y me dejaron continuar. Pero desde ese momento sentí una especie de tensión en el aire, como si algo invisible hubiera decidido acompañarme. La carretera estaba desierta, la oscuridad era casi total, salvo por los faros de mi tráiler. Pasaron apenas unos minutos cuando, de pronto, al rodear una curva cerrada, alcancé a ver una silueta a la orilla del camino. Me extrañó, pues no es normal que alguien deambule por esos rumbos, y menos a esa hora. Disminuí la velocidad para confirmar de qué se trataba, y con el reflejo de mis luces, distinguí a una joven mujer que parecía pedir ayuda. Su cabello largo y negro estaba revuelto, y usaba un vestido que había conocido tiempos mejores. La idea de un asalto o emboscada cruzó por mi mente de inmediato. En esta profesión debes ser precavido, pues no faltan los malhechores que atraen a los conductores con señuelos. Sin embargo, al pasar lentamente junto a ella, alcancé a verle el rostro. Pálido, ojeroso, con una expresión entre la súplica y la desesperación. Sin pensarlo 2 veces, opté por no detenerme. Continué avanzando y perdí de vista a la mujer a través del espejo retrovisor. Pasaron varios kilómetros y el cansancio empezó a pesarme. La carretera, ahora completamente oscura y desierta, parecía devorar los sonidos habituales del motor, dejando un silencio opresivo que calaba en mi mente. La brisa helada se filtraba por las ranuras de la ventanilla, intensificando una sensación de desasosiego que no podía ignorar. Algo en mi interior insistía en que mirara hacia el espejo lateral derecho. Lo hice, y casi me da un infarto. Esa misma mujer estaba ahora corriendo detrás de mi tráiler. En un arrebato de pánico, pisé el acelerador convencido de que se trataba de una broma macabra o una alucinación causada por el cansancio. Pero a medida que incrementaba la velocidad, la figura parecía no inmutarse, como si avanzara sin dificultad. Mientras el motor rugía con mayor intensidad, algo más comenzó a inquietarme. Las luces del tablero parpadeaban erráticamente, como si el vehículo mismo compartiera mi temor. Fue entonces que empecé a sentir un frío anormal dentro de la cabina, un frío que calaba hasta mis huesos. Encendí la calefacción, pero no sirvió de nada. De pronto, sentí que algo rozó mi hombro. Mi corazón dio un salto tan fuerte que estuve a punto de soltar el volante. Al voltear con cuidado, me quedé helado. Del lado del copiloto, alcanzaba a ver apenas la punta de aquel vestido desgastado. Lo más aterrador sucedió cuando sentí el aliento de aquella mujer en mi nuca. Era un susurro helado, cargado de un aroma fétido que me revolvió el estómago. Seguí conduciendo sin saber ni cómo, apenas sosteniendo el volante con una mano temblorosa, mientras con la otra
intentaba aferrarme a un crucifijo que colgaba del retrovisor. Balbuceé algunas oraciones que mi madre me enseñó de niño, sintiendo que mi mente se nublaba. De pronto, escuché que algo cayó junto a mis pies. Bajé la mirada un segundo y vi una especie de reliquia ensangrentada. Parecía un listón con manchas oscuras, como si alguien lo hubiera usado para cubrir una herida. Tuve la corazonada de que pertenecía a la mujer. Tragué saliva y se me revolvió el estómago, pues el hedor que despedía era repugnante, casi insoportable. Mientras intentaba no perder la concentración, un ruido sordo comenzó a resonar en la parte trasera del tráiler, como si alguien estuviera golpeando la caja con furia. Justo entonces, la radio se encendió sola, emitiendo un ruido estático mezclado con un murmullo que no logré entender del todo. Entre el caos de los sonidos, me pareció distinguir palabras entrecortadas. «Ayúdame» y «Rubén», pronunciadas con un tono gélido que heló mi sangre. Era como si alguien intentara comunicarse desde un lugar muy lejano o desde un sitio que no debería existir. Quise apagarla, pero mis manos se rehusaban a soltar el volante. Una oleada de escalofríos recorrió mi espalda al escuchar claramente esa voz casi susurrante que repetía mi nombre: «Rubén, Rubén». En un arrebato de valor o de pánico extremo, desvié por un momento la vista hacia el asiento del copiloto, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviese ocurriendo. Para mi espanto, ahí estaba ella con su rostro casi sobre el mío, sus ojos completamente blancos. Un hilo de sangre oscura le resbalaba por la barbilla y la mueca retorcida de su boca demostraba algo que no podría describir como humano. El terror me bloqueó la respiración. Me sentí mareado y estuve a punto de perder el control del vehículo. Sin embargo, mis plegarias fueron escuchadas. A medida que pasaba por un pequeño puente, indicando que ya cruzaba los límites de aquel tramo descampado, la figura comenzó a desvanecerse, como si una bruma la envolviera. Dejó detrás un hedor nauseabundo que me obligó a bajar la ventanilla para no vomitar. Para cuando llegué a la gasolinera más cercana, aún temblaba. Me estacioné, bajé del tráiler y me senté en el suelo, intentando calmar mi corazón desbocado. Apenas amanecía y mientras limpiaba el sudor frío de mi frente, me pregunté si todo habría sido producto del agotamiento. Sin embargo, mi ropa llevaba manchas de un líquido oscuro que no pude identificar. Más tarde, los empleados de la gasolinera se quedaron atónitos cuando les mostré aquel listón que recogí. No supieron decirme de qué era, pero me recomendaron que rezara antes de volver a subir a mi tráiler. Uno de ellos juró que una pariente suya había tenido un encuentro similar en ese mismo tramo de carretera. Desde esa noche, entiendo que hay presencias a las que no se debe subestimar. Así como conduzco con precaución para evitar accidentes, también aprendí a proteger mi espíritu. Hoy llevo conmigo un crucifijo bendecido, un rosario colgado en la cabina y una estampa de la Virgen de Guadalupe que mi padre me regaló cuando cumplí los 18 años, recordatorios tangibles de que esta experiencia cambió mi forma de enfrentar cada viaje. Ya no solo temo los peligros de la carretera, sino también aquello que no se puede explicar. Cada noche de ruta se ha convertido en un recordatorio de lo frágil que es la línea entre este mundo y lo desconocido. He vuelto a recorrer ese mismo trayecto, pero ya no tengo el mismo valor para mirar a los lados cuando la carretera se sume en la penumbra. Quizá la peor emboscada no venga de asaltantes, sino de algo que no podemos ni ver ni comprender del todo, algo que, cuando menos lo esperas, se sube a tu camión y te susurra al oído, mientras intentas no perder la razón. Desde entonces, no he vuelto a ver a esa mujer. Pero en el espejo retrovisor, cuando la noche se hace más oscura, a veces me parece distinguir un destello blanco que desaparece tan pronto parpadeo. Quizás sea solo mi imaginación, o tal vez sea un eco de aquella noche que jamás podré olvidar.